El Centro Cristiano de Amor y Fe presenta su programa Mensaje al Corazón. Palabras de amor y fe que emanan de la Santa Biblia. Gloria a Cristo Jesús. ¿Cuántos están gozosos? Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Si llegó, dice amén, por favor. Dice la palabra de Dios así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Ya conmigo, arduo trabajo, paciencia. Y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Tremendo esto, ¿no? Parece que estuviera hablando de este tiempo, ¿cierto? Y has probado a los que dicen ser apóstoles, dice la palabra, y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia. Y has trabajado arduamente. Note que algo que Dios recalca es el trabajo arduo. Diga conmigo, el trabajo arduo. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a compartir un mensaje que le he titulado Volviendo al compromiso. Diga conmigo, volviendo al compromiso. Gloria. ¿Por qué volviendo al compromiso? Aunque por supuesto este tema habla es del amor, del primer amor, ¿cierto? Dios está haciendo un reclamo a esta primera iglesia de las 7 iglesias. Le hago una introducción así rápida. El Señor en el Apocalipsis al apóstol Juan, ¿sí?, le envió un mensaje para las 7 iglesias que habían en Asia Menor. No eran las únicas. No es que eran las únicas iglesias, sino que el Señor escogió 7 iglesias con unas características particulares en cada una de ellas, porque era un mensaje profético para la historia de la iglesia. ¿Cuánto me están entendiendo? O sea, el mensaje de las 7 iglesias representa 7 temporadas de la iglesia que se han venido cumpliendo desde la iglesia primitiva, desde la iglesia, la fundación de la iglesia, cuando Cristo vino y dio vida a la iglesia allí en la cruz del Calvario, cuando su costado fue abierto y derramó su sangre y derramó agua para nuestra sanidad y para darle vida a la iglesia, porque que es la esposa del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Porque así como Dios de la costilla del costado de la costilla de Adán dio vida a Eva, de la misma forma Dios del costado de Jesús, por eso su costado fue traspasado, su costado fue abierto y salió toda su sangre hasta salir agua. Dios del costado de Jesús dio vida a la iglesia. ¿Cuántos están entendiendo? Gloria a Dios. Y entonces desde ese tiempo hasta el día de hoy, el mensaje a las 7 iglesias es fascinante esto, porque en la historia todo lo que Dios habló en el orden cronológico que lo habló a las 7 iglesias se ha venido cumpliendo en 7 temporadas. Estamos entre la 6ª y la 7ª, que es el mensaje a la iglesia a Filadelfia, que declaramos que somos nosotros esa iglesia fiel. ¿Cuántos dicen amén? Y la iglesia de la Odisea, que es la iglesia apóstata, la iglesia que tiene a Jesús en la calle, porque Él dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y si Él está a la puerta, ¿dónde está? Tremendo. Hay iglesias que tienen a Jesús en la calle, Él no está adentro, ¿cierto?
Dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, ¿cierto? Y abre la puerta, yo entraré en él, cenaré con él, tendré comunión con él y él conmigo. Le dice a esa última iglesia. A la iglesia que dice: de ninguna cosa tengo necesidad y me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Pero el Señor le dice: pero tú eres pobre, miserable, ciega, desventurada, le dice el Señor. Y se parece mucho a la iglesia de este tiempo, donde todo se volvió dinero. Dicen: yo tengo mucha plata y la bendición es tener dinero. Y resulta que no, la bendición es tener a Dios. Pero Dios da bendición, prosperidad y abundancia. ¿Cuántos dicen amén? Dale fuerte el aplauso a Jesucristo, aleluya. Gloria a Cristo. Entonces el mensaje de las 7 iglesias es una radiografía profética de la historia de la iglesia. Sin embargo, cada uno de esos mensajes se sigue cumpliendo en diferentes iglesias y se sigue cumpliendo en nosotros como hijos cuando estamos cometiendo esos errores. ¿Cuántos dicen amén? Gloria. Y el primer mensaje, note esto tan importante, porque el primer mensaje es a la iglesia que perdió el primer amor, la iglesia de Éfeso, que perdió el primer amor. Y hay otros mensajes de otro tipo de pecados que pareciera para nosotros más terribles, como el de la Odisea que le acabé de decir, como el de la iglesia de Sardis, como el de la iglesia de Tiatira, ¿cierto? La iglesia a la cual estaba en tibieza, la de la Odisea, la iglesia la cual había permitido a esa mujer Jezabel, dice la Biblia, que condujera a los hijos de Dios, a los de la iglesia y a los siervos, a caer en fornicación, en adulterio. Entonces uno ve eso como algo más escandaloso, ¿cierto? Me dejaron solo. Gloria a Dios. Uno tiende a ver eso como más escandaloso, ¿cierto? Porque al otro le dice: eres un hipócrita, tienes una máscara. Al otro dice: usted, iglesia, es una fornicaria. Han permitido la inmoralidad, la idolatría, como también la inmoralidad sexual, que es la fornicación, ¿cierto? Entonces puede ser algo más escandaloso, pero uno entiende en Dios que siempre lo primero es lo más importante, ¿cierto? Y eso nos dice, a veces se resta importancia, por ejemplo, a lo que es perder el primer amor, ¿sí? Porque no pareciera algo tan escandaloso, pero para Dios es más terrible ese pecado, porque por eso es el primer mensaje que da. Y lo primero siempre es lo más importante. Y lo más importante es amar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Lo más importante es amar a Dios. Y entonces el mensaje a la iglesia de Éfeso, la palabra Éfeso en el griego quiere decir deseada. Diga conmigo: deseada. O sea, la iglesia de Éfeso representa las características de la iglesia de Éfeso, representa a la iglesia deseada por Dios. Amén. ¿Cuántos quieren ser esa iglesia deseada? ¿Cuántos quieren tener las características de la iglesia deseada? Y ellos tenían las características de la iglesia deseada. El tema es que al perder el primer amor iban a perder todas esas características. Por eso es que lo más grave es perder el primer amor, porque de perder el amor a Dios, de perder la pasión por Dios, es que se desprende todos los demás pecados. Cuando se pierde el amor es que la gente comienza a cometer un sinnúmero de pecados delante de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Gloria a Dios. Y empieza a perder su compromiso con Dios. Por eso es volviendo al compromiso con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque lo que nos lleva a comprometernos es que el amor, ¿cierto? Uno primero, y hablando en términos cristianos, uno primero conoce a la mujer que va a ser su esposa, porque Dios lo muestra. ¿Cuántos dicen amén? Uno ora, le dice: Dios, Señor, muéstrame quién va a ser. Dios te muestra, Dios te revela, para que usted no se case equívocamente. Y entonces Dios te revela quién es esa ayuda idónea para ti, o quién va a ser ese esposo al cual tú vas a ser como mujer una ayuda idónea para él. Primero Dios te revela, ¿cierto? Y entonces tú entablas una relación, ¿sí? Un noviazgo con todo lo necesario, la santidad suficiente, donde tú comienzas a enamorarte. ¿Cuántos dicen amén? Y tú te enamoras. Y entonces cuando uno se enamora, entonces toma el paso del matrimonio, que es un pacto, que es un compromiso para toda la vida. ¿Cuántos dicen amén? Como dice la palabra: lo que Dios unió no lo separe el hombre.
Porque Dios le quitó toda potestad al hombre en cuanto al matrimonio para dividirlo, para diluirlo. Se pueden firmar contratos, se pueden firmar divorcios o lo que sea, pero allá arriba en el cielo eso no vale, porque cuando Dios une un matrimonio es para toda la vida, es para siempre. Puede tener 20 matrimonios encima, pero para Dios el correcto y el verdadero fue el primero. Amén. Porque lo que Dios unió no lo separa el hombre. ¿Cuántos dicen amén? Pero entonces es el enamoramiento lo que nos lleva a comprometernos. ¿Cuántos dicen amén? Por eso cuando se vive en unión libre, ojo, piense si verdaderamente esa persona lo ama a usted, porque el amor te lleva al compromiso. ¿Aló? Sí. Que no, que vivamos juntos, que en una cosa rara que se llama unión libre, porque dice unión libre, o sea, eso es una contradicción. O sea, estoy unido a ti, pero soy libre. Cuando me aparezca una mejor, que Dios te bendiga. O sea, no, ¿cierto? Eso es raro, unión libre. Y respeto a los que están en esa condición, los bendigo, los amo. No. Si alguien aquí está así o está viendo por cámara, no, el deseo no es hacerle sentir mal. Pero una pareja se une en el vínculo del matrimonio. Y lo que lo lleva al vínculo del matrimonio, ¿sabe qué es? Compromiso. La gente hoy en día no quiere comprometerse, ¿cierto? ¿Y por qué no quiere comprometerse? La falta de compromiso evidencia falta de amor. Falta de amor. Cuando el cristiano empieza a perder el compromiso con Dios, empieza a perder sus compromisos en oración en la mañana, empieza a perder sus compromisos de servirle a Dios, empieza a faltar, empieza a dejar de congregarse, empieza a perder su compromiso de ser fiel a Dios en el congregarse en el fin de semana, pero también en el culto de mitad de semana. ¿Cuántos dicen amén? Cuando la persona empieza a fallar en esos compromisos, es una evidencia de que ha perdido su primer amor. Porque el amor te lleva a comprometerte. Y así era la iglesia de Éfeso. Una iglesia enamorada y una iglesia comprometida. Pero Dios le prendió las alarmas porque comenzaron a perder el primer amor. Entonces quiero hablarles de las características de la iglesia deseada, porque usted las va a tener y quizás ya las tiene en el nombre de Jesús. Dice el que tiene las 7 estrellas en su diestra, que representan los pastores. El mismo Señor revela esto más adelante. Dice: las 7 estrellas son los 7 ángeles de la iglesia, pero no se refiere a ángeles espirituales, sino a mensajeros, a los pastores y ministros de Dios. Porque estrella para el Señor es todo aquel que enseñe la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice que los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a las multitudes como las estrellas a perpetua eternidad. Lo dice en Daniel capítulo 12. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren resplandecer como las estrellas? Predique la palabra, enséñele la Biblia a las multitudes. Las multitudes, mi amado hermano, no es una iglesia de miles. Las multitudes están allá afuera. Enseñe la palabra, abra casas de bendición. ¿Cuántos dicen amén? Predique en los hogares, predique en su propia casa, y usted va a resplandecer como las estrellas a perpetua eternidad. Aleluya. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro dice esto. Los 7 candeleros son las 7 iglesias. Pero me llama la atención esto, y muestra el amor y la misericordia de Dios, porque dice que Jesús andaba en medio de los 7 candeleros, y eran iglesias que cada una de ellas tenía pecados, como lo ya mencionado antes, y pecados graves. Sin embargo, dice el Señor que Él andaba en medio de ellos. Miren lo lindo que es el Señor. Porque a pesar de que cometemos errores, a pesar de que fallamos, a pesar de que pecamos, Él aún está con nosotros, porque Él permanece fiel aún cuando nosotros somos infieles. Ahora Él no está con nosotros para alcahuetearnos, y no es que Él nos permita el pecado. Él estará con nosotros para redarguirnos, para hablar a nuestro corazón y para llevarnos a un arrepentimiento genuino. Pero lo que sí tenemos claro es que Él cumple lo que Él dijo en su palabra: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos dicen amén? No te dejaré hasta que haya hecho contigo todo lo que te he dicho. Quizás has cometido errores, quizás has fallado, pero Dios nunca te dejará, nunca te abandonará, porque en Él hay perdón para que su nombre sea reverenciado. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. ¿Cuántos creen que Dios está con usted?
Y otra cosa, bueno, no lo voy a decir toda la estructura porque no es el tema en sí, pero el mensaje de las iglesias tiene la misma estructura, ¿cierto? Dios se presenta y la forma en que Dios se presenta le está enviando un mensaje también. Es lo que Dios se revela como la iglesia lo necesita. ¿Cuánto me están entendiendo? Entonces la revelación de Dios, la iglesia a la cual va dirigido el mensaje, gloria a Dios, el reconocimiento o elogio que Dios le hace a la iglesia, porque le hace un elogio a cada una de ellas. Aprenda esa forma de Dios de llamar la atención. Dios, antes de decirle a la iglesia el error, primero le dice sus virtudes. Amén. Mire que él dice: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, o sea, tú eres especial, tú eres una iglesia así, 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 tú tienes estas virtudes, pero tengo contra ti. Cuando usted vaya a llamar la atención a alguien, primero dígale sus virtudes. ¿Cuánto dicen amén? Primero dígale lo bueno, y así es más suavecito lo que usted le va a decir. Amén. Así le entra con anestesia. No, pero mire la forma de Dios. Dios es maravilloso. ¿Cuánto dicen amén? Y entonces él le dice un elogio, gloria a Dios, le hace un reconocimiento entre todas esas cosas. Le hace un llamado de atención, ¿cierto? Le hace un llamado de atención. Y luego de eso le hace una promesa, ¿cierto? Le hace una promesa. Le dice que le va a cumplir una promesa. Y eso nos habla, mi amado hermano, que esas eran iglesias que tenían muchos errores. Pero a pesar de que tenían errores, ¿sabe qué era lo que le estaba diciendo? Vengo a corregirte el error porque tengo promesas para ti. ¿Cuántos dicen amén? Vengo a corregirte el error porque tengo regalos para ti, porque tengo bendiciones para ti. Dios no te corrige con el objetivo de hacerte sentir mal, con el objetivo de entristecerte, sino con el objetivo de restaurarte y levantarte, porque hay una promesa que Él te quiere cumplir. ¿Cuántos dicen amén? Hay una promesa que Él te va a cumplir en los próximos días, y por eso Él te está diciendo: es momento de enderezar tu corazón, es momento de dejar aquella cosa que está incorrecta en tu corazón, porque hay promesas con las cuales todavía sigo firme para contigo, aunque te hayas equivocado. ¿Cuántos dicen amén? Y le dice entonces el Señor: yo conozco tus obras. Le dice a la iglesia deseada. La iglesia deseada es una iglesia que sirve a Dios. Amén. ¿Cuántos quieren ser iglesia deseada? Yo conozco tus obras, dice el Señor, y tu arduo trabajo y paciencia. Yo conozco tu trabajo, dice Dios. La Biblia dice que Dios no es injusto para olvidar nuestra obra en el Señor, sirviéndole a los santos y aún sirviéndoles. ¿Cuántos dicen amén? Y que nuestra obra en Él tiene grande galardón. Y yo quiero decirte: Dios conoce tus obras, Dios te conoce a ti, lo que haces bueno, pero también lo que haces incorrecto. Y un día Dios va a venir a pagarle a cada uno de acuerdo sean sus obras. Y por eso es que Dios nos corrige nuestro comportamiento, para que nuestras obras sean correctas. Pero el tema es que Dios conoce todo lo bueno que hacemos para Él. Yo quiero decirte: Dios conoce tus obras, Dios conoce lo que has sufrido, lo que has padecido por Él, Dios conoce lo que le has servido, lo que has trabajado por amor de su nombre. Y yo quiero decirte: Él no es infiel para olvidar tu obra en el Señor. Todo lo que has hecho por amor de su nombre tendrá recompensa. ¿Cuántos dicen amén? Como le dijo el Señor a Abraham: no temas, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. ¿Cuántos dicen amén? Hay galardón en servirle a Dios, hay recompensa en servirle a Dios, y Dios no se ha olvidado de ninguna de las cosas que tú has hecho por Él y que has dejado por amor de su nombre. Aleluya. Y declaro que este año vendrá recompensa para ti. Mire, Dios tiene en cuenta en tu vida hasta el más mínimo detalle de lo que hagas o dejes por Él. Porque el Señor le dijo a Pedro: Pedro, no hay quien deje casa, tierras, padre, madre, hermanos, y no hay quien deje aún una aguja por causa de mí, del evangelio, que no reciba 100 veces más en esta vida con persecuciones, y en la vida venidera la vida eterna. Mira hasta dónde Dios tiene detalle. Dice: aún una agujita que usted deje por mí, hasta lo más ínfimo, hasta lo más pequeño, pero que usted lo haga por mí, yo lo tengo en cuenta. Dios lo tiene en cuenta y Dios nunca lo va a olvidar.
Por eso es que vale la pena servir a Dios. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia deseada es la iglesia que le sirve a Dios. Amén. Porque el servicio va ligado a la adoración. Y se supone que usted y yo somos verdaderos adoradores. ¿Cuántos dicen amén? Y la adoración está ligada al servicio. La Biblia dice: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces la iglesia deseada es la iglesia que sirve al Todopoderoso. Sirve no solo en la iglesia, sirve predicando la palabra y el evangelio. Y tu arduo trabajo, dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Diga conmigo: arduo trabajo. La iglesia deseada trabaja arduamente. Ahora, la palabra arduo quiere decir que se requiere de mucho esfuerzo. Diga conmigo: se requiere de mucho esfuerzo. La palabra arduo quiere decir que se hace a pesar de la mucha dificultad. Eso traduce arduo. Busquen un diccionario, ¿sí? Arduo es que es muy dificultoso o que se requiere de mucho esfuerzo. Entonces, uniéndolo al trabajo, dice: trabajas arduamente por amor de mi nombre. Está diciendo: ustedes son una iglesia, le está diciendo a la iglesia de Éfeso, que trabaja por mí, aunque lo que tengan que hacer sea de mucha dificultad, aunque lo que tengan que hacer requiera de mucho esfuerzo, lo hacen. Porque la iglesia deseada es una iglesia esforzada. ¿Cuántos dicen amén? Es una iglesia que se esfuerza. Hoy en día hay una frasecita. Uno que por la gracia de Dios pues ejerce un liderazgo y tiene gente que son muy valiosos y amados y sirven a Dios y uno les orienta en el Señor. A veces se escucha mucho una frasecita, se está escuchando mucho en los servidores, y es: uy, es que eso es muy pesado. ¿Sí? Uy, pero así queda muy pesado, ¿cierto? Cuando se le pone un desafío que requiera mucho esfuerzo, ¿cierto? Que a veces a uno le toca, bueno, el Señor toca esforzarse. Amén. La iglesia verdadera es una iglesia esforzada y valiente. El Señor dijo: mira que te mando, en Josué capítulo 9 versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Cuántos dicen amén? Para que entres a poseer la tierra que Dios te ha entregado. Amén. Mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente. El ser cristiano y estar en el evangelio se requiere de ser esforzado, se requiere de ser valiente. ¿Cuántos dicen amén? Y eso habla de que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, aunque requiera de mucho esfuerzo o aunque sea muy dificultoso. Dios nunca nos dijo que el ser cristiano, servirle, sería fácil. Él nunca lo dijo. ¿Cuántos dicen amén? Esto se trata de ser esforzados, de ser valientes, de ser aguerridos y de cumplirle a Dios a pesar de que sea muy difícil. Porque claro, es difícil madrugar cuando estás cansado. Es difícil orar en las noches cuando llegas cansado de trabajar. Es difícil, sí, ay mi amor, es que eso es muy difícil. Ay, le dice el esposo a la esposa o la esposa al esposo: uy no, pero es que es complicado. Uy, pero es que queda pesado. Sí, nadie dijo que sería fácil, pero la iglesia deseada por Dios, aunque las cosas sean dificultosas, aunque las cosas sean difíciles, se esfuerzan por cumplirle a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Ahora, ¿sabe qué es lo más triste? Que a veces se esfuerza más la gente para lo del mundo que el cristiano para lo de Dios. Hay una imagen, no sé si la encontraron los siervos de multimedia, la del estadio. Sí, quiero mostrarles una imagen aquí. Gloria a Dios. Mire esta gente, ¿la alcanzan a divisar bien? Están cubiertos de nieve. ¿Sabe qué están haciendo ellos? Viendo un partido. Viendo un partido en una temperatura horrible de nieve. ¿Cierto? De frío, perdón, sí. Gracias por la corrección. Terrible. ¿Y cómo está? Mire las sillas vacías. ¿Hay sillas vacías? Hermano, ese estadio lleno de gente con nieve en la cabeza, en los hombros, nieve hasta en el bigote, por un partido de fútbol. ¿Sí? O quizás de hockey, no sé, la verdad no vi qué partido. Quizás de hockey.
¿cierto? Pero ahí están en el estadio, cumpliéndole quizás a su equipo favorito por el cual están apasionados. Y muchos cristianos, mi amado hermano, en la iglesia medio cae una brisita y no va a la iglesia. Que tiene techo, hermano, porque aquí no se va a mojar, ¿cierto? Y esa gente con nieve hasta en el bigote y en un lugar que está abierto, pero están llenos de nieve porque no tiene techo. Y sin embargo, están apasionados por su deporte y el estadio está lleno. Qué tristeza que muchas veces los impíos son más fieles a sus pasiones que el cristiano a Dios. Pero lo digo por otra iglesia que va a escuchar por radio hoy. Aquí todos son apasionados por Dios. Aquí nadie le vaya al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Gloria a Jesús. La iglesia deseada hace lo que tiene que hacer, aunque requiera de mucho esfuerzo o aunque sea muy dificultoso. Le cumple a Dios, ama a Dios, se congrega domingo, se congrega miércoles también. Aló. Gloria a Dios. Viene a todos los congresos, llueva, truene o relampaguee. ¿Cuánto dicen amén? Si para ellos el frío y la nieve no fue un obstáculo para llenar el estadio, ¿por qué debe de ser para ti algo obstáculo para llenar la iglesia, para venir a adorar a Dios? ¿Cuánto me están entendiendo? Sigamos, diga conmigo, arduo trabajo. Y paciencia, la iglesia deseada es una iglesia paciente. ¿Cuántos pacientes hay aquí? Ahora, la paciencia según Dios, nosotros tenemos un concepto de esperar como, de paciencia como esperar, ¿cierto? Esperar, paciencia igual esperar. Pero el concepto de esperar para la paciencia en la Biblia es incompleto. Porque ser paciente no es solo esperar, sino cómo esperas. Amén. El concepto de paciencia es el estado de ánimo prolongado. Diga conmigo, estado de ánimo prolongado. Un sinónimo sería longanimidad, ¿sí? Longa, que es largo, ¿cierto? Por eso el chavo le decía a Girafales longaniza, ¿cierto? Que era altote, ¿sí? Longa es largo, ¿cierto? Entonces longanimidad y ánimo, ¿cierto? La palabra longanimidad está compuesta de longa y ánimo, longanimidad. El estado de ánimo prolongado, eso es paciencia. ¿Qué es paciencia? Paciencia es que cuando Dios te da una palabra, seguramente al otro día no se va a cumplir, porque Dios primero tiene que procesarte para cumplirte la palabra. Dios primero tiene que tratar con tu corazón, tratar con tu vida, meterte en procesos dificultosos donde va a hacer que salga lo feo de ti y de mí, para que lo evidenciemos en nuestra vida. No porque Él provoque cosas feas en usted, no, lo que pasa es que hay cosas feas adentro y la crisis la saca a flote, ¿cierto? Como decía hace muchos años el pastor Oscar, él decía, ¿quieres saber lo que hay en el corazón de un cristiano? Machúquele el dedo gordo. En broma, no voy a salir de aquí a machucar gente, ¿no? Es en broma. Pero es verdad, ¿sí? Hay mucha gente que, ¿por qué? Porque, o sea, estábamos hablando de una prueba, un momento de dolor. Hay gente que en el momento de dolor no habla en lenguas, ¿cierto? Sino que se le sale por allá una palabrota, o se le sale una actitud incorrecta, ¿sí? Alguien le pisó y llegó y dijo, y lo empujó y va mi dedo y lo empujó y lo tiró por allá. Y después, ay, qué pena que reaccionar así. No, yo no soy así, sino que es que me pisaste el dedo. No, yo no soy así, no, eso salió de adentro. Precisamente Dios permite las pruebas para que salga lo que hay adentro. Amén. Y te trata para que tú lo evidencies y lo cambies, ¿cierto? Y entonces, cuando ya tú sacas eso, entonces pasa el tiempo y Dios te cumple lo que Él te ha prometido. Pero en ese tiempo de espera, Dios requiere de ti que tú mantengas tu estado de ánimo como en el momento que recibiste la palabra. Eso es paciencia.
estado de ánimo prolongado, que Dios te dijo algo, te gozaste, y aunque en el otro día las cosas no anden bien, tú sigues contento porque tienes una palabra de Dios, y aunque al siguiente mes o quizás pasó años y las cosas no se han dado y no salen quizá muy bien, tú sigues creyendo y sigues con la misma alegría. Yo siempre pongo el ejemplo de paciencia con Caleb. Cuando Caleb entró a la tierra prometida, por su actitud de fe, Dios le prometió el monte, y en ese monte estaban gigantes. Estaban los cananeos, estaba una raza de gigantes allí, los hijos de Anac, los anaseos estaban allí. Y entonces Dios le promete, él tenía 40 años cuando Dios le hace la promesa. Él dijo: gloria a Dios, todo ese monte va a ser mío, esa tierra. Y era una tierra fértil, una tierra rica. Gloria a Dios. Pasaron 46 años y él fue donde Josué. Dios a los únicos que le permitió entrar a la tierra fue a Josué y a Caleb. Josué ya estaba disfrutando de la exaltación de Dios, ahora era el líder de Israel, y Caleb seguía ahí esperando. Pero ese Caleb, hermano, va y le dice a Josué: Josué, sí, yo sé que entramos juntos, ahora tú eres la autoridad y respeto eso, yo te pido que me dejes ir por mi monte. Sí. Acuérdate que a mí me lo prometió Dios, me lo prometió Moisés, y mire las palabras que él dice: y cuál era mi fuerza en el principio para ir y para pelear y para batallar y para conquistar ese monte, tal es mi fuerza ahora. Déjame y yo voy, porque yo voy a pelear por lo mío, porque no he perdido en 46 años, no he perdido el ánimo, no he perdido la fe, no he perdido la confianza en Dios de que Él me lo va a entregar, y no he perdido la fuerza para ir a pelear aunque tengo 86 años. Diga conmigo: eso es paciencia. Y esa es la actitud de la iglesia deseada. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo: paciencia. Me tocó adelantar el mensaje, hermano. Y que no puede soportar a los malos. Quiere decir que no se unía a los malos, ¿cierto? La Biblia dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores estuvo, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. O sea, es un cristiano que ni anda chismoseando, ni escuchando el consejo de malos, ni la historia de la gente mala, ni anda de tú a tú con la gente que no tiene a Cristo en su corazón. No es un cristiano que se aísla y no predica a Cristo. No es un cristiano que no ame a la gente, sino que no se vuelve compinche del que no teme a Dios, ¿cierto? Hay cristianos riéndosele a inconversos así que hacen chistes de Dios. Sí. El otro hace un chiste de Dios, del Señor. No, nosotros no debemos soportar a los malos. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Pero ya le dije en qué sentido, porque a ellos hay que amarlos, bendecirlos, predicarles. Pero el tema es que ellos no se unían a esa gente mala. Y gente mala no solo hay en el mundo, quiero decirlo, gente mala también hay en medio de las iglesias. Y ellos no soportaban a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles. La iglesia amada es una iglesia con discernimiento. ¿Y por qué es una iglesia con discernimiento? Dice: y no lo son, y los has hallado mentirosos. Porque la iglesia verdadera está llena de la verdad, y por eso puede discernir la mentira. La iglesia deseada por Dios es una iglesia bien doctrinada. Por eso la iglesia que ama a Dios se discipula. Aló. Hay gente que lleva 10, 15 años y no ha asistido a un discipulado. ¿Será que verdaderamente amas a Dios? Porque la iglesia que ama y la iglesia deseada es una iglesia doctrinada y bien discipulada. Ama la palabra, ama las escrituras. Y por eso, perdónenme la expresión, nadie le mete los dedos a la boca, porque está tan lleno de la verdad que la mentira no le entra, ¿cierto? Está tan lleno de la palabra que no puede ser engañado por nadie. Las personas que son sacados de la iglesia, que son llevados a sectas y a herejías afuera, porque regularmente las sectas sacan gente de las iglesias cristianas, no del mundo, ¿cierto? ¿Y sabe por qué las sacan? Porque no están bien doctrinadas y no están ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Por qué? Porque no leen la palabra. Pero no basta con leer la palabra, sino que hay que escudriñarla y hay que estudiarla. ¿Cuántos dicen amén?
No puedes soportar a los malos si has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, ni los has hallado mentirosos. Y has sufrido. La iglesia verdadera es una iglesia sufrida, que es fiel a Dios, aunque le toque sufrir, aunque tenga dolor, aunque tenga persecución. Vamos a ver un video, solamente vamos a ver la mitad del video de lo que era esa iglesia de los primeros tiempos, que es una iglesia que sufre por amor al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y lo dejamos hasta allí, luego le digo las otras características. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Ya lo van a soltar. Es una iglesia que sufre porque el amor es sufrido. Y el verdadero amor permanece aunque sufras. Quizás alguien hay un padecimiento, una enfermedad lo está haciendo sufrir. Está teniendo sufrimientos en casa, sufrimientos económicos, financieros, sufrimientos ministeriales, sí, sufrimiento aún en el mismo liderazgo o a través de siervos y líderes. Porque aunque la iglesia está en manos de hombres de Dios, no dejamos de ser hombres que quizás nos equivoquemos. Pero el tema es que la iglesia verdadera, aunque sufra, permanece fiel. Aunque sufra, no se mueve. Porque la iglesia verdadera entiende que el sufrimiento lo hace crecer. Aleluya. Porque el justo florecerá como la palmera, dice la palabra, como los cedros del Líbano, plantados en la casa del Señor. Plantados en la casa. O sea que aunque vienen las tormentas, las tempestades y lo doblen y quebranten su corazón y quebranten su alma, pero no se mueve porque está plantado, porque está enraizado en la casa de Dios. No se deja mover por los sufrimientos y por las circunstancias. No dice me voy del ministerio porque me hicieron llorar, me voy del ministerio porque no me tuvieron en cuenta. No dice me voy de la iglesia porque no me saludaron y eso me dolió. No, permanece enraizado porque no tiene su mirada puesta en el hombre, sino que tiene su mirada puesta en el autor y consumador de la fe, que se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Aleluya. Gloria a Dios.
pregunto, ¿hasta qué punto ha sufrido alguien en este tiempo como para que desee apartarse de Dios? A pesar de eso, ellos morían adorando a Dios. Ellos morían glorificando a Dios. Era una iglesia sufrida, pero que eran fieles hasta la muerte. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué tal si te pones sobre tus pies en esta hora? Cuando se pierde el primer amor, se pierde el compromiso, se pierde la pasión, se pierde la entrega, se pierde el amor. Cuando se pierde el primer amor, se deja de esforzarse, de trabajar, se le ponen excusas a Dios. Yo creo que la iglesia en este tiempo tenemos que arrepentirnos y volver a ese amor y a esa pasión que nos lleva a un compromiso hasta la muerte. ¿Cuántos dicen amén? Tengo contra ti que has perdido tu primer amor, por tanto arrepiéntete, dice Dios. Cierra tus ojos y vuelve a tus primeras obras. Vuelve a tu primer amor. Vuelve a esos días de pasión, vuelve a esos días de amor, a esos días de entrega. Vuelve a ese tiempo cuando iniciaste en mis caminos y no me ponías excusas, sino que estabas en todo cuanto te requería, porque habías entendido de que primero te amé yo a ti, te salvé, primero sufrí yo por ti y te enamoraste de mí. Pero no quiero que pierdas ese primer amor, porque la iglesia ha perdido esa pasión, ese amor, esa entrega. Pídele perdón a Dios. Perdónanos, Señor, por ponerte tantas excusas. Perdónanos, Señor, por no trabajar arduamente, por decir que algo es duro, que es difícil, por, Señor, decir que es pesado esto y que es pesado aquello, es que queda muy duro si me toca hacer algo en la noche y luego al otro día madrugar. Señor, que dejemos tantas excusas como hijos de Dios y como siervos de Dios, que es que estoy cansado, que es que usted no conoce cómo me toca trabajar a mí. Pero ¿qué importa todo eso, Señor? Tú sufriste por nosotros hasta la muerte. Tú derramaste tu sangre, tú llevaste el madero en el Calvario, fuiste molido por amor a nosotros y fuiste herido y fuiste traspasado en la cruz en una muerte tortuosa por amor a nosotros. Ayúdanos a corresponderte, Señor, y a ser verdaderos adoradores, a renovar nuestro compromiso contigo, Señor. Amarte de verdad y a ser verdaderos cristianos en este tiempo. Verdaderos creyentes dispuestos a todo por amor de tu nombre. Dispuestos a todo por ti, Señor. Y que nuestra motivación sea el amor. Como la iglesia deseada. Dígale: Señor, yo quiero ser parte de la iglesia deseada. Una iglesia que te ama, una iglesia apasionada por ti, enamorada de ti, oh Dios. Dígale: Señor, vuelve el primer amor a mi corazón y a mi vida. Vuelve el primer amor a mi alma. Dígaselo allá al Señor. Si este mensaje ha sido de bendición para su vida y desea adquirirlo, comuníquese con nosotros a los siguientes teléfonos: 315-0343, 315-0376. Recuerde que en nuestras reuniones los miércoles y domingos usted podrá escuchar mensajes como este en el Centro Cristiano de Amor y Fe. Visítenos, calle Novena, número 42135, Barrio Los Cámbulos. Informes 552-2700. Este programa fue presentado por Telefamilia, programación de bendición.